Bien, ahora nuevamente eh, vamos a continuar con la materia del curso. Ya hemos revisado algunas características básicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vimos el caso del modelo de regresión simple, el caso del modelo de regresión lineal multivariado. Eh, Estudiamos un poquito cómo estimar efectos parciales, cómo interpretar cada uno de los betas de la regresión. Y ahora nos vamos a ir a un capítulo donde vamos a caracterizar cuáles son las propiedades de los modelos de regresión lineal y en particular del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces hay básicamente 6 supuestos básicos que contempla el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. El primero es que el modelo que nosotros estamos estimando es un modelo lineal. ¿Okay? Este es el supuesto de linealidad. Pero no es lineal en las variables, es lineal en los parámetros. En este caso es lineal en beta 0, beta 1 hasta beta k. Tú puedes expresar el modelo lineal utilizando variables o funciones de variables exponenciales, logarítmicas, da lo mismo. Pero lo que sí es importante establecer dentro del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es que el modelo tiene que ser lineal en los parámetros. Ese es el primer supuesto, un supuesto clave de este estimador. El segundo supuesto es que los datos que generan tu modelo de regresión provienen de una muestra aleatoria. ¿Okay? Y eso va a ser importante para poder, en el fondo, argumentar que cada una de las observaciones son independientes las unas de las otras. ¿Okay? Y eso va a tener ciertas implicancias prácticas más adelante. Un tercer supuesto importante es que no hay multicolinealidad entre las variables que componen nuestro modelo de regresión. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el modelo de regresión como un modelo matricial, ¿okay? Donde tú tienes una base de datos que tienes filas, que son observaciones. Tu primera columna es tu variable del lado izquierdo, en este caso tu variable dependiente i, ¿ok? Y cada una de las columnas posteriores hacia la derecha de tu matriz son básicamente variables independientes del modelo, x1, x2, hasta xk. ¿Okay? Si alguna de esas x's puede ser replicada, ¿no?, a partir de una combinación lineal de otras x's dentro del modelo, entonces esa variable en particular es una variable que es linealmente dependiente de las restantes variables. ¿Okay? Si hay una variable que es linealmente dependiente de las restantes variables, como vamos a ver más adelante, lamentablemente esa matriz no se puede invertir. ¿Okay? Y como esa matriz no se puede invertir, no podemos estimar el beta. Ni de esa variable en particular, ni de todas las variables restantes dentro del modelo. Entonces, un supuesto clave es que las variables son linealmente independientes entre ellas. Las variables del lado derecho, por cierto. Un cuarto supuesto importante es el supuesto de independencia. Esto quiere decir que el error de la regresión, es decir, todo aquello que no es, todo aquello de i, de tu variable dependiente, que no puede ser explicado por las variables independientes x, ese error es estadísticamente independiente de cada una de las x que son parte del modelo. ¿Okay? ¿Cómo expresamos eso estadísticamente? Eso es equivalente a decir que la esperanza de u, que es el error condicional en cada una de las x del modelo, es igual a 0. Este supuesto de independencia va a implicar en la práctica que la covarianza del error con respecto a cada una de las variables del modelo por separado y en conjunto va a ser igual a 0. Un quinto supuesto importante es el supuesto de homocedasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza condicional del error en cada uno de tus x va a ser siempre la misma. En este caso, sigma cuadrado. ¿Okay? Eso significa que la variabilidad, ¿okay?, de los datos condicional en cada x, en cada regresor de tu modelo, va a ser siempre la misma. Generalmente vamos a violar este supuesto. ¿Okay? Y yo les voy a enseñar más adelante cómo corregir esa violación del supuesto. Finalmente, el último supuesto que es de suma importancia para poder hacer inferencia estadística
respecto del valor de los parámetros es el supuesto de normalidad de los errores. Vamos a asumir que los errores de nuestro modelo, U en este caso, se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Ahora, la consistencia de los betas y la variabilidad o el error estándar de los betas va a depender en qué medida se cumplen cada uno de estos 6 supuestos que les describí anteriormente. Entonces vamos a decir primero que nada que mínimos cuadrados ordinarios nos va a generar un estimador que es insesgado y consistente del vector de coeficientes beta, solo si es que se cumple el supuesto de linealidad, que es el supuesto 1, solo si se cumple el supuesto de no multicolonialidad, que es el supuesto 3, y si es que además se cumple el supuesto 4, que es el supuesto de independencia. El supuesto de independencia implica que la covarianza del error con respecto a los x es igual a 0. ¿Ve? Cuando el supuesto de independencia es un poco más fuerte que el supuesto de covarianza. Solo con la covarianza de mu, xk igual a 0, nosotros ya podemos decir que beta es consistente. ¿Ve? Condicional en que además se cumple el supuesto 1 y el supuesto 3. ¿Ya? Pero si además asumimos el supuesto 4, que es el supuesto de independencia, es decir, que la esperanza del error condicional en las variables igual a 0, es un supuesto más fuerte que va a implicar que la covarianza de mu, xk es igual a 0. Ahora, yendo al error estándar de los betas, ¿no? ¿Cómo se define el error estándar de beta k? O sea, del beta que acompaña a cada una de las variables independientes de nuestro modelo. Esto básicamente está dado por sigma partido por esta expresión que ustedes ven acá, que es la raíz de la suma de los cuadrados de los regresores xk multiplicado por 1 menos el r cuadrado de regresionar x sub k con respecto a todos los otros x's que están incluidos dentro de la regresión. ¿Okay? Este r cuadrado no es el r cuadrado de la regresión completa, cuando regresionamos y con respecto a todos los x, sino que es el r cuadrado de regresionar el x que acompaña a nuestro beta sub k sobre todos los otros x que son parte del modelo. ¿Okay? A eso se refiere este r cuadrado acá. Y esta suma total de los cuadrados es básicamente la variación, la suma de las variaciones de cada x sub i k con respecto a su media. ¿Okay? Esta otra manera de calcular formalmente el valor de r cuadrado. Más adelante vamos a explorar qué significan cada uno de estos elementos y por qué cada uno de esos elementos afecta de una manera particular al error estándar de beta sub k. ¿Okay? Pero antes de eso, metámonos en el numerador, ¿okay? En sigma. Sigma no lo conocemos. Es un parámetro desconocido dentro de nuestra regresión. Sin embargo, sabemos que un estimador insesgado de la varianza del error está dado por la varianza de los residuos de la regresión de esta manera. Dividimos la suma de los cuadrados totales del error, ¿ok? SSE, que lo vimos en las cápsulas anteriores, por el total de la muestra, menos el total de regresores que hay en nuestra regresión, menos 1. ¿Ok? De esa manera estimamos insesgadamente sigma cuadrado, ¿okay? Que es la varianza de nuestros errores de la regresión. ¿Okay? La raíz cuadrada de esa varianza nos da el error estándar que típicamente nosotros utilizamos para computar este numerador. ¿Okay? Ahora, se deriva de esto que cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Sigma cuadrado tiende a 0. ¿Okay? Y si sigma cuadrado tiende a 0, entonces el error estándar en nuestro beta va a tender a 0. Y en ese sentido, el beta que nosotros estamos estimando es un beta mucho más preciso. Se acerca mucho más al valor verdadero del parámetro de interés. ¿Okay? Ahora, ¿qué explica la varianza muestral del estimador del coeficiente beta k? O sea, ¿qué explica este error estándar? Y podemos ir describiendo en el fondo cada uno de estos elementos. Sigma, la suma cuadrados totales de x sub k y el r cuadrado de x sub k. Entonces, lo primero es que
Si sigma cuadrado es grande, o sea, si la variación del error es grande, va a existir entonces una fracción grande de la variación de tu variable dependiente, de i, que no va a estar explicada por los regresores. ¿Okay? Entonces, cuando eso sucede, la varianza de los betas que acompañan a cada uno de los x de tu regresión va a tender a ser mayor. ¿Okay? O sea, vas a estimar con menor precisión este beta poblacional que estima el beta por Roca. ¿Okay? Va a ser menos preciso, va a tener una varianza mayor. ¿Okay? Su error estándar va a ser mayor. Otro elemento importante es que si la varianza de los regresores x sub k es pequeña, ¿okay? Es decir, tienen una baja varianza, una baja variabilidad, eso va a tender a afectar de manera positiva el error estándar de beta k. O sea, si esto es chico, si ese sub tk es chico, el error estándar de beta k es grande. ¿Okay? Entonces lo que uno va a querer al final del día para poder estimar betas precisos es que ojalá esta variabilidad sea lo más grande posible. La varianza de los x sea lo más grande posible. O sea, si estoy estimando, por ejemplo, una regresión de salario sobre los años de educación, mientras más variabilidad hay en los años de educación dentro de mis observaciones, más preciso va a ser el beta que acompaña a esa variable de educación que trata de explicar a los salarios. Finalmente tenemos el R cuadrado K, ¿no? Que es cuánto explica los restantes variables x de la regresión, la variabilidad de la variable x que acompaña al beta k de interés. ¿Okay? Entonces, básicamente se deduce de esta fórmula que mientras mayor poder de explicación tienen los otros x sobre este x sub k en particular, eso significa que los otros x pueden predecir con mayor precisión el comportamiento de este x sub k. Eso implica que hay una mayor probabilidad de multicolinealidad entre tu x sub k y los restantes x del modelo, y eso obviamente es malo para el error estándar para la precisión de tu beta sub k. ¿Okay? Mientras más grande el r cuadrado, esto se hace más chico. Si esto se hace más chico, el error estándar se hace más grande. Y eso reduce la precisión del beta k que tú querías estimar. Entonces, en general, lo que uno quisiera es que ojalá tus regresores fueran altamente independientes respecto de los restantes regresores del modelo. O sea, que los restantes regresores del modelo tengan poco poder de explicación de la variabilidad de este x sub k. A eso nos referimos con un r cuadrado chico. Ojalá que este r cuadrado sea lo más chico posible. Eso nos va a generar mayor precisión, es decir, menor error estándar de tu beta sub k, que es el parámetro de interés que quieres estimar. ¿Okay? Y esto vale obviamente para todos los regresores del modelo. Cuando decimos beta sub k es una manera genérica de referirnos a cualquier beta dentro del modelo. Eso es básicamente lo que explicamos acá. Ahora bien, en el límite, si es que r cuadrado k tiende a 1, bueno, en ese caso estamos diciendo que x sub k, en el fondo, es casi linealmente dependiente de las restantes variables del modelo. Y eso va a implicar que el error estándar de beta sub k es infinito. Y eso obviamente no es congruente con la posibilidad de estimar el modelo. O sea, eso nos impide poder estimar el modelo. No podéis tener varianza infinita de tu beta. Tiene que ser finita para que el modelo pueda ser estimado. Y eso en parte explica por qué la multicolinealidad perfecta impide poder estimar el modelo. No queremos que este r cuadrado sea igual a 1, queremos que sea menor a 1 para poder estimar el modelo. Más adelante vamos a ver la mecánica, la anatomía, en el fondo, de por qué no se puede estimar el modelo. Entre otras cosas también porque no vamos a poder invertir la matriz de varianza-covarianza, que es un concepto que no hemos podido ver todavía, y lo vamos a ver más adelante, pero que está relacionado en el fondo con lo que les acabo de explicar. Bien, ahora hablemos un poquito de la precisión de la predicción que queremos hacer sobre nuestra variable dependiente. Hace unas clases anteriores
yo les ponía el ejemplo de cuál es el efecto del el momento en que se produjo una botella de vino sobre el precio actual que tiene esa botella de vino. ¿Ok? Aquí un poco estamos diciendo, representando gráficamente esa regresión, ¿ok? Donde en el eje Y tenemos el logaritmo del precio y en el eje X tenemos el logaritmo del tiempo de producción de la botella de vino. ¿Ok? Mientras más antigua la botella de vino, más cercano estamos del cero. Mientras más nueva, más negativo es este valor. Y esta relación es positiva, o sea, mientras más antigua es la botella de vino, mayor es el precio que eventualmente pueda tener esta botella de Bordeaux. ¿Ok? Y lo que intentamos ver acá en esta regresión es que es como comparar, en el fondo, cuál es el nivel de ajuste, cuál es el nivel de precisión que va a tener tu predicción entre una regresión que solamente tiene una variable independiente y una regresión que tiene múltiples variables independientes. O sea, una regresión múltiple versus una regresión simple. ¿Ok? Entonces, en este gráfico vemos que los puntos azules obedecen a la predicción del precio de la botella para cada año cuando la regresión es simple, es decir, cuando simplemente estimamos el logaritmo del precio contra el logaritmo del tiempo en que fue producida la botella. ¿Ok? Y las X en rojo corresponden a los valores predichos del logaritmo del precio cuando controlamos por variables adicionales. ¿Ok? Y como vemos acá, las X rojas están más cerca de la línea verde. ¿Ok? Y eso significa que la sumatoria de los errores, o el R cuadrado de tu regresión, es mucho más pequeña. ¿No? O sea, mucho más. El R cuadrado de la regresión es más grande, pero la suma cuadrada de los errores es más pequeña, lo que hace que el R cuadrado sea más grande. ¿No? O sea, el ajuste de tu regresión es mucho mejor. ¿Eh? Tu modelo explica mejor el comportamiento del logaritmo del precio. Eso es lo que nos está diciendo estas pequeñas diferencias entre los X y la línea verde versus las grandes diferencias entre los puntos azules y la línea verde. ¿Okay? Ahora, ¿eso cómo se ve en la data? Esto es una manera de representar, esta tabla es una manera de representar los resultados de la regresión. Eh, Básicamente, en el modelo 1 tenemos una regresión simple, donde tu variable dependiente es el logaritmo natural del precio, y tu variable independiente es el momento en el cual fue producida la botella. Mientras más cerca del cero o mientras mayor es el tiempo que ha pasado desde que se produjo la botella hasta el día de hoy, mayor es el precio que va a tener la botella. Eso es lo que nos indica este beta positivo. Esa estrellita de acá lo que indica es que es estadísticamente significativo. Ya les voy a explicar más a continuación cómo testear la significancia de un beta. ¿Okay? Pero lo esencial, lo que nos está diciendo este modelo es que la variabilidad del precio, ¿okay? Está explicada en un 21% por la variabilidad del momento en el cual fue producido el precio. ¿Okay? Fue producida la botella, que es nuestra variable independiente X. Eso es lo que nos indica el R cuadrado. Que es un R cuadrado bajo relativo al R cuadrado que observamos en el modelo 2. Que lo que hace el modelo 2 es incluir variables adicionales al modelo, controlar por variables adicionales que están relacionadas con el precio de la botella. Como por ejemplo, cuán fuerte fue la temporada de lluvias en el momento en el año en que fue producida la botella, eh, al mismo tiempo cuál fue la temperatura que hubo en ese año determinado y cuál fue la altura de la lluvia. ¿Okay? O sea, todas estas variables eventualmente podrían influir en el precio que tiene la botella de vino. Yo las incluyo dentro de mi modelo. Algunas de ellas están correlacionadas con eh, nuestra variable principal, que es el momento en el cual fue producida la botella, y eso explica entonces que el beta de un modelo a otro cambia. ¿Okay? Sin embargo, lo importante de todo esto es que a medida que voy agregando variables X a mi modelo, el ajuste del modelo necesariamente va a ir mejorando. ¿Okay? Esto es por construcción. El R cuadrado de tu modelo nunca va a disminuir si es que tú le agregas más variables a tu modelo. En el peor de los casos se va a mantener, pero en general va a aumentar el R cuadrado. ¿Okay? Bien.
Y eso es básicamente lo que estamos viendo en el gráfico anterior. O sea, el ajuste del modelo, la diferencia que hay entre la predicción del comportamiento de tu variable dependiente para cada valor de tu variable independiente va a ser mejor, o sea, el error va a ser más chico cuando tengas una regresión múltiple que controla por múltiples variables dentro del modelo versus cuando tienes una regresión simple. Y cuando comparas dos regresiones múltiples, una que incluye, no sé, 2 o 3 variables versus otra que incluye 10, necesariamente la que incluye 10 variables va a tener valores de predicción mejores, es decir, con errores menores que aquella que tiene menor número de variables dentro de la regresión. Bien, ahora hablemos un poquito de eficiencia del estimador de mínimos cuadrados ordinario. Recuerden que la eficiencia de un estimador se da que condicional en que el estimador es consistente, tiene de hecho la mínima varianza. O sea, el estimador es eficiente si dentro de todos los estimadores consistentes tiene la mínima varianza. Y aquí hay un teorema que es el teorema Gauss-Markov, que no se los voy a demostrar ahora, pero está al final de las demostraciones de la clase, que es que bajo los supuestos 1 al 5, es decir, todos los supuestos del modelo de mínimos cuadrados ordinario, excepto el supuesto de normalidad, vamos a decir que el estimador mínimos cuadrados ordinario es dentro de todos los estimadores lineales insesgados, aquel con mínima varianza posible. Es decir, es un estimador eficiente. O sea, mínimos cuadrados ordinario es un estimador eficiente dentro de todos los estimadores lineales e insesgados. Ojo con estas dos propiedades, lineales e insesgados. ¿Okay? Y nos referimos a que son estimadores lineales porque son lineales en los parámetros, tal como dicta el supuesto 1 de mínimos cuadrados ordinarios. Y en las slides al final, que les voy a dejar posteada en la página web de curso, está la demostración de, de que mínimos cuadrados ordinarios efectivamente es un estimado lineal. ¿Okay? ¿Y qué tal, como les decía anteriormente? Bueno, cuando el estimador es de mínima varianza, entonces decimos que es eficiente. ¿Okay? Bien, en la próxima cápsula vamos a implementar una regresión lineal, les voy a mostrar un ejemplo concreto para que nos hagamos idea de qué estamos estimando cuando estimamos los betas. Y después vamos a introducirnos un poquito en cómo hacer inferencia estadística a partir de la estimación de los betas.